Aló, licenciado, ¿Cómo está? ¿cómo está? Yo creo que ya vamos a dar inicio. Bueno, buenas tardes a los participantes. Gracias por estar en esta jornada de capacitación. Par de recomendaciones previas. Bueno, como algunos ya sabrán, en esta versión la plataforma nos permite estar alrededor de 40 minutos. Entonces, una vez terminado el tiempo, en el grupo de WhatsApp vamos a poner el usuario y contraseña para que puedan ingresar nuevamente. Después, para tener un poco ordenado el curso, las preguntas se van a realizar al final o cuando el licenciado les dé la palabra, por favor. En ese sentido, por favor, prendan su micrófono, hagan la pregunta y después apáguenlo, así no perjudicar el audio y que todo el audio se cruce. Muchas gracias, licenciado Vladimir Castro. Agradecemos mucho su predisposición para poder hacer estas charlas técnicas y esperamos que este evento sea de beneficio para todos nuestros asociados. Buenas tardes, estimado Orlando. Por favor, quiero que no sé, no logro ver si tenemos la opción de poder poner texto, pero quiero saber si todos me escuchan bien, por favor. Se escucha el audio perfectamente. Perfecto. Muy bien, un gusto saludarlos, queridos colegas, desde la ciudad de Sucre. Bueno, tenemos ya más de 55 personas en sala. En primer lugar, un cordial saludo desde la ciudad de Sucre, acá desde mi domicilio, cumpliendo esta cuarentena estricta en virtud a la situación muy delicada que estamos pasando, ¿no? Como país con esta pandemia que nos está azotando, pero hay que tener fortaleza y en la medida que nosotros seamos conscientes, vamos a ayudar al prójimo y a nosotros mismos y a nuestras familias. Por favor, nuevamente vaya mi consideración para todos nosotros como profesionales, demos el ejemplo del cumplimiento de la cuarentena estricta que estamos como país, porque se nos vienen realmente días peores, ¿no? Entonces, también por ello nosotros estamos coadyuvando la labor de la capacitación para el colega y hoy estrenando realmente con ustedes, con mi querido Orlando, que me ha hecho la cordial invitación. Tengo ya invitación del Colegio de Torres de La Paz, Colegio de Contadores de La Paz, de Santa Cruz con el Cabo Cruz, de Chuquisaca también en Tarija, pero estoy estrenando con ustedes, con el Colegio de Torres de Cochabamba, este nuevo taller que es cómo afrontar una ejecución tributaria, que por hoy tiene ese nombre, vamos a cambiar más adelante. Entonces, eh, tengo el grato placer de estrenar con ustedes. Muy bien, entonces, ¿cómo afrontamos una ejecución tributaria? Tenemos que entender, colegas, que hoy por hoy actualmente nuestra coyuntura tributaria eh, ha sufrido el contribuyente, el administrado, realmente muchos abusos y atropellos de la administración tributaria, representado en el Servicio de Impuestos Nacionales, en la Aduana Nacional de Bolivia y en el propio municipio de cada departamento. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a abarcar son 4 puntos que parecieran no ser grandes, pero les aseguro que ni el tiempo nos va a alcanzar para llegar a abarcar los 4. Vamos a ver la conceptualización y naturaleza de la ejecución tributaria, vamos a ver los antecedentes administrativos de la ejecución tributaria y cuáles son las causales de suspensión y de oposición a la ejecución tributaria. Vamos a desarrollar, mi compromiso está hecho para cuando pasemos esta pandemia y entremos a una habitualidad en nuestras operaciones y trabajo normal y rutinario que teníamos, mínimamente el temario va a estar compuesto por 8 o 10 numerales, ¿ya? Entonces, hoy es una charla tributaria, más que todo, para que podamos aterrizar sobre el conocimiento exacto de la ejecución tributaria, porque hay muchos vacíos que como contadores tenemos en el ejercicio de nuestra profesión, ¿ok? Muy bien, conceptualización y naturaleza de la ejecución tributaria. Empezamos no sin antes aclarar lo que está estipulado en el artículo 105 de nuestra ley 2492, que dice la facultad de recaudación. La administración tributaria está facultada para recaudar las deudas tributarias en todo momento, ya sea a instancia del sujeto pasivo o tercero responsable, o ejerciendo su facultad de ejecución tributaria. En este sentido, lo que tenemos que entender es que de acuerdo al artículo 93, colegas, tenemos 3 formas de determinar deuda tributaria. Una es por la administración tributaria, un proceso de fiscalización y determinación, y la otra es mediante un proceso
por el propio contribuyente, por el propio administrador al momento de declarar y hacer válidas sus declaraciones juradas, ¿no? En el momento de declarar. Es decir, que nosotros en el acto de proceder a enviar la declaración jurada por la oficina virtual, nos estamos, entiéndase el caso, autodeterminando deuda tributaria siempre y cuando hayan dos preceptos. Primero, que haya tributo determinado y no se cancele. Y segundo, que habiendo tributo determinado, se cancele parcialmente y no en su totalidad. En ambos casos, estamos llegando a una determinación de deuda tributaria. Y si hablamos de prescripción, ustedes saben que a partir de la modificación del artículo 59 mediante la ley 291, toda deuda tributaria determinada es imprescriptible. Y vamos a ver cómo está enlazada también el tema de este instituto jurídico que es la prescripción al tema de la ejecución tributaria. Y es más, algunos me decían, consultando con otros colegas, Vlad, ¿estás preparando un taller sobre ejecución tributaria? Sí. Y eso me alcanza si soy responsable solidario, subsidiario, somos terceros responsables. Entonces, miren, el tema es muy amplio para abarcarlo en 40 minutos, pero yo lo que quiero dejar es la semillita y este tip para que el día de mañana, Dios mediante, realmente tengamos un taller grande, abarcando la totalidad, ¿no? Una vez más, entonces, la administración tributaria, sea impuestos nacionales, sea la aduana nacional, o sea el municipio, está facultada para recaudar las deudas tributarias en todo momento, siempre y cuando ya sea a instancia del sujeto pasivo, con la propia autodeterminación, ¿ya? O ejerciendo su facultad de ejecución tributaria. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos en proceso de ejecución tributaria o la administración tributaria está ejerciendo su facultad de ejecución tributaria, significa que ya nosotros hemos pasado la cancha de la administración pública. ¿En qué sentido? En que ya nosotros no tenemos nada que ver con la administración pública. Es decir, nosotros ya no vamos a ver, ni a discutir, ni a tratar nada con impuestos nacionales, con la aduana o con el municipio, sino es que ya nos encontramos en una etapa de defensa tributaria. ¿Ok? También vamos a ver de que la ejecución tributaria, escúchenme por favor, presupone la existencia de una obligación perfectamente determinada, o al menos determinable de manera exacta y fidedigna. Por lo tanto, la ejecución tributaria siempre debe basarse en un título ejecutivo en el cual debe constar la obligación de manera fehaciente. ¿Qué significa? Que si nosotros somos sujetos de una ejecución tributaria, tiene que ser derivada de un acto administrativo definitivo. Ojo, un acto administrativo definitivo es aquel acto administrativo que pone fin a las actuaciones administrativas entre la administración pública y el administrado. Un ejemplo, que bueno, me voy a adelantar un poquito más adelante. Un ejemplo es que ya cuando nosotros tenemos una resolución determinativa, ¿qué le precede a la resolución determinativa? Si vamos a ir al origen y al inicio, le precede una OVE o una OVI, una orden de verificación externa, una orden de verificación interna, ¿ya? Que significa que ya se está haciendo un proceso de fiscalización al contribuyente o al administrado. ¿Listo? Y posteriormente, el paso siguiente es la emisión de la vista de cargo. Y para la emisión de la vista de cargo se le notifica al contribuyente y se le indica en el documento, en la vista de cargo, de que tenemos 30 días para presentar descargos. Y posteriormente de la presentación de descargo o concurrido los 30 días, la administración tributaria tiene 60 días para emitir la resolución determinativa. ¿Listo? Y en la resolución determinativa, nosotros tenemos dos opciones. O nos defendemos por la vía administrativa o nos defendemos por la vía judicial. Y si no hacemos ni uno ni lo otro, porque, ojo, ambas vías son excluyentes entre sí. Y si el contribuyente no hace ni lo uno ni lo otro, automáticamente esa resolución determinativa ya se constituye en un título de ejecución tributaria, porque ya adquiere firmeza. Entonces,
A eso se refiere este párrafo. ¿Ok? También la ejecución tributaria es un procedimiento compulsivo que permite a la administración tributaria el cobro de adeudos tributarios firmes, ejecutoriables, líquidos y legalmente exigibles contemplados en el artículo 108 de la ley 2492. Entonces es un procedimiento compulsivo coercitivo hacia el contribuyente que le va a permitir a la administración pública, impuestos, aduana, municipio, el cobro de adeudos y de deuda tributaria que esté firme y ejecutoriable. Muy bien. Entonces, por favor, si van teniendo duditas, por favor, pueden estar apuntándose en un papelito para cosa que al final vayamos haciendo las consultas respectivas, ¿no? El procedimiento compulsivo es un apremio que se ejerce sobre una persona natural o jurídica, forzándolo a que ejecute algún acto, ¿ya? O conminándolo o intimándolo en última instancia. Ese es el procedimiento compulsivo. Ejecución tributaria. Vamos a entender que la naturaleza de la ejecución tributaria, incluso los fallos firmes dictados en la vía judicial, serán exclusivamente administrativas, debiendo la administración tributaria conocer todos sus incidentes conforme al procedimiento descrito en la presente sección, ¿ya? Y también el segundo parágrafo del artículo 107 nos habla de que la ejecución tributaria no será acumulable a los procesos judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Y su iniciación o continuación, es decir, que la iniciación de la ejecución tributaria o su continuación o su aplicación no se va a suspender por la iniciación de aquellos, salvo, solo hay una excepción acá, salvo en los casos en que el ejecutado esté sometido a un proceso de reestructuración voluntaria. ¿Ya? Hace una semana acabo de leer una sentencia constitucional en la cual se le niega al contribuyente, ¿ya? Donde él interpone un proceso contencioso administrativo porque ya agotó toda la defensa por la vía administrativa, ¿ya? Arguyendo y argumentando de que él, en su derecho, en su debido derecho, ¿ya? Exige que se deje sin efecto las medidas de ejecución tributaria que estaba llevando a cabo el Servicio de Impuestos Nacionales, porque la empresa, la persona jurídica, estaba llevando adelante un proceso de reestructuración voluntaria, ¿ya? Pero les comento que la resolución del fallo ha sido improcedente para el contribuyente, puesto que no pudo demostrar de manera fehaciente, en cuanto a sus fundamentos de derecho, ese cometido, ¿ya? Entonces, colegas, mucho de las sentencias que yo estoy dando lectura y que logro, bueno, detenidamente analizar, en muchos de nuestros petitorios no son exitosos. ¿Por qué? Porque no sabemos fundamentar, no sabemos darle peso jurídico a nuestros fundamentos de derecho, ¿ya? Bueno, más adelante en el curso de impugnaciones tributarias vamos a hablar sobre aquello. El primer párrafo ha sido declarado inconstitucional bajo la sentencia constitucional 0018-2004, del 2 de marzo del 2004, que ha sido objeto de una acción directa abstracta de inconstitucionalidad. ¿Ya? Antecedentes administrativos de la ejecución tributaria. A ver, ¿a qué me refiero con este acápite? Tenemos que entender que para llegar a un proceso de ejecución tributaria se ha tenido que recorrer un camino de varios procesos administrativos previos, ¿ya? Y que justamente estar en un proceso de ejecución tributaria es casi la etapa final de un proceso administrativo completo impuesto hacia el contribuyente o el administrado. Vale decir de que aún no está todo perdido. Cuando nosotros como contribuyentes nos damos cuenta que estamos siendo objetos y sujetos de un proceso de ejecución tributaria. Cuando agarran y me llaman y me dicen, licenciado, le comento que me han congelado mis cuentas. He ido al cajero, no me da dinero. Voy al cajero automático, no me da dinero. Voy al banco, reclamo con el cajero y me indican que mi cuenta está con retención de fondos. O vamos a derechos reales a sacar una información rápida y nos encontramos con la sorpresa de que
tenemos una anotación preventiva en derechos reales de nuestros bienes, ya sea un inmueble o un lote de terreno, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros tenemos que darnos ya cuenta de que ya estamos siendo sujetos de ejecución tributaria, pero que aún no está todo perdido. ¿Por qué? Porque muchas veces me preguntan y me dicen, por ejemplo, con los procesos que estoy asesorando en la ciudad de Yacoiba, en otras ciudades más, Vladimir, ¿qué puedo hacer? Hay dos caminos cuando nosotros estamos siendo sujetos de una ejecución tributaria. Y no hay más, solo hay dos caminos. Interponer una de las dos causales de oposición, de suspensión a la ejecución tributaria, o interponer una de las tres causales de oposición a la ejecución tributaria. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas más adelante, ¿ya? Y cuál es más favorable para el contribuyente. En el peor de los casos, tenemos que ir a solicitar la suspensión de la ejecución tributaria. ¿Listo? Los actos administrativos que preceden a la ejecución tributaria, entre otros, pueden ser una resolución determinativa. Y vamos a ver muy resumidamente, ¿ya? Con este gráfico, cómo es que llegamos a una resolución determinativa, ¿ya? Aquí tenemos la notificación al sujeto pasivo con el inicio de fiscalización, ya sea mediante una OVE o una OVI, ¿ya? Por estar así todo doblado. O también tenemos, posterior a la notificación de la OVE o la OVI, tenemos el siguiente paso, la notificación al sujeto pasivo con la vista de cargo correspondiente, donde se nos da 30 días para interponer descargos. ¿Está de acuerdo al artículo 96? Y finalmente, tenemos la notificación al sujeto pasivo con la RD. Ojo, con la resolución determinativa. Aquí es muy importante. ¿Sabían ustedes que la resolución determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la deuda tributaria? Está en el artículo 99 del Código Tributario. ¿Por qué es importante esto, colegas? Porque muchas veces cuando nosotros somos objeto de un proceso de determinación por impuestos nacionales, al contribuyente, y esto me ha pasado con una empresa que estoy asesorando en la ciudad de Oruro, al contribuyente, el funcionario público de impuestos nacionales le dice, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, ya está la resolución determinativa y solo tienes que pagar, porque tienes que pagar o te acoges a un plan de pagos. Muchas veces el contribuyente no sabe a quién recurrir y lastimosamente, su contador solo sabe hacer declaraciones juradas. Pasa. Sabemos que tenemos una competencia profesional muy desleal, colegas. ¿Ya? Entonces, muchos contadores, ¿a qué nos hemos reducido, colegas? Muchos contadores. En el ejercicio de nuestra profesión, hay muchos colegas que nos hemos reducido ¿a qué? A ser peritos llenadores de formularios, a ser peritos transcriptores de facturas, a ser peritos operadores de oficina virtual, colegas, y hemos dejado de lado la investigación, el estudio, el análisis, la crítica, el debate. Tenemos realmente mucho que aprender, colegas, ¿no? Entonces, le notifican con la resolución determinativa. Es por eso que está con un fondo plomito esta etapa. ¿Por qué? Porque hasta esta etapa, hasta la resolución determinativa, mi pelea es de tú a tú con impuestos, con el municipio o con la aduana. Hasta ahí. Pasamos a la siguiente fase. Ya pasamos la cancha de la administración pública para irnos a la vía de impugnación. Ya sea tenemos 15 días para impugnar por la vía judicial o 20 días para impugnar por la vía administrativa. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, posterior a eso, el contribuyente, una vez notificado con el acto administrativo definitivo, colegas, por ejemplo, otro acto administrativo que tiene el mismo peso y el mismo carácter que una resolución determinativa es una resolución sancionatoria. Vamos a poner en la misma equivalencia, ¿ya?
Entonces, tenemos para el acto administrativo definitivo 15 días si es que me voy a impugnar mediante un proceso contencioso tributario al Tribunal Departamental de Justicia, o tengo 20 días para impugnar interponiendo un recurso de alzada ante la autoridad de impugnación tributaria. ¿Ya? Ambas vías son excluyentes. No podemos escoger las dos. Ambas vías son excluyentes. ¿Ya? Muy bien. Vamos a suponer para el ejercicio que el contribuyente no hace nada, ni lo uno ni lo otro. Llega el día 21, que es el plazo último, 20 días para impugnar por la vía administrativa. Llega el día 21, colegas, y esta resolución determinativa ya se vuelve firme, ya adquiere firmeza y por lo tanto es ejecutoriable. ¿Ya? Entonces, procede la ejecución tributaria. En líneas generales, resumidas, podemos ver en esta gráfica que ese es el recorrido de un proceso administrativo, ¿ya?, que deriva en la ejecución tributaria. Otro ejemplo, tenemos con una resolución sancionatoria. Lo propio, la resolución sancionatoria, ¿ya? Lo propio, la resolución sancionatoria es notificada al contribuyente o al sujeto pasivo con el auto inicial de sumario contravencional. Generalmente, ¿a qué obedece el auto inicial de sumario contravencional, colegas? Generalmente obedece al incumplimiento, al deber formal del envío en el plazo de los libros de compras y ventas. Generalmente obedece, no es específicamente a eso, pero generalmente obedece a ese tipo de contravención. ¿Ya? Entonces, nos notifican con el auto inicial de sumario contravencional. De acuerdo al artículo 168 del Código Tributario, nos da la administración tributaria 20 días para presentar descargos al auto inicial de sumario contravencional. Y sabemos nosotros, colegas, que de acuerdo a la RND 3316, que cuantifica las sanciones por contravenciones tributarias, que si nosotros presentamos los envíos incumplidos de libros de compras y ventas de los periodos observados hasta el 10º día de la notificación con el auto inicial de sumario contravencional, automáticamente nuestra sanción reduce en un 50%. ¿No? Entonces, del auto inicial de sumario contravencional le sigue la resolución sancionatoria y se notifica al contribuyente. Muy bien, ¿y el contribuyente qué tiene? Como ya expliqué hace un momento, la resolución sancionatoria tiene la misma equivalencia que una resolución determinativa. Se constituye en un acto administrativo definitivo. Es decir, que hasta ahí, hasta que yo voy a impuestos nacionales y me notifican con la resolución sancionatoria o la resolución determinativa, yo tengo relaciones con impuestos. Hasta ese día. A partir de ahí, ya no. ¿Por qué? Porque ya el proceso se continúa, si yo decido, por la vía judicial, que tengo 15 días para interponer un proceso contencioso tributario, o 20 días para ir ante la AIT y presentar mi memorial con un recurso de alzada. ¿Listo? Muy bien. No hacemos nuevamente, ni impugnamos por la vía judicial, tampoco por la vía administrativa. ¿Qué tenemos? Tenemos que lo que sigue es la ejecución tributaria, que la ejecución tributaria de la resolución sancionatoria no impugnada. ¿Ya? Entonces, en virtud, ¿a qué artículo la administración tributaria procede con la ejecución tributaria, colegas? En virtud del artículo 108, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, estos son dos de los ejemplos que pueden derivar en un proceso de ejecución tributaria hacia el contribuyente. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los títulos de ejecución tributaria? Y escuchen bien esto. Dice, la ejecución tributaria se realizará por la administración tributaria, se realizará por impuestos, por aduanas, por municipios, con la notificación de los siguientes títulos.
Y estos son los siguientes títulos, que son 9, los que están en el artículo 108. ¿Ya? El numeral 1. Procede la ejecución tributaria contra las resoluciones determinativas o sancionatorias firmes. Es decir, que el contribuyente no haya hecho uso de su recurso de impugnación, ¿ya? De su defensa. 2. Contra los autos de multa firmes. ¿Cuándo nos notifican con un auto de multa, colegas? Un auto de multa obedece cuando nosotros hemos presentado declaraciones juradas fuera de plazo. Automáticamente nos notifican con el auto de multa. Tercero, contra las resoluciones firmes dictadas para resolver el recurso de alzada. ¿Qué pasa? El contribuyente va a la AIT, presenta su recurso de alzada, sale la resolución del recurso de alzada, y la resolución, colegas, es contraria o es negativa a nuestros intereses. Nosotros tenemos 20 días para presentar el recurso jerárquico, pero si aún así no hemos hecho la presentación del recurso jerárquico en el día 20, ¿ya? El día 21, esa resolución del recurso de alzada se vuelve firme y se vuelve ejecutoriable. Y ahí ya no podemos hacer nada. ¿Ok? Lo propio, contra la resolución que se dicte para resolver el recurso jerárquico. Entonces, si la resolución del recurso jerárquico ya no es impugnada, pero ya no se impugna ante la AIT, la resolución del recurso jerárquico, si es contraria y negativa a nuestros intereses, vamos a nosotros recurrir ya a la vía jurisdiccional para interponer ante el Tribunal Supremo de Justicia el proceso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque la resolución del recurso jerárquico es negativa y es contraria a mis intereses. Y por lo tanto, estando bajo mi derecho, ¿ya? Esa resolución para mí está lesionando mis derechos subjetivos como contribuyente. ¿Listo? Número 5, sentencia judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone, ¿ya? Número 6, declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente por el saldo deudor. Colegas, aquí es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos colegas, muchas empresas unipersonales y muchas personas jurídicas que hoy por hoy, por ejemplo, están siendo procesos de fiscalización y más que todo procesos de ejecución tributaria por declaraciones juradas impagas. ¿Sí o no? ¿Cuándo Impuestos Nacionales nos va a notificar con un proceso de ejecución tributaria por una declaración jurada? Cuando me llegue el PIET, el proveído de inicio de ejecución tributaria, colegas. Si ustedes van a ver, en todo Bolivia, están notificando con PIET a los contribuyentes que tienen declaraciones juradas con pagos en efecto, que es uno de los 3 comportamientos tributarios que ahora podemos ver oportunamente en la oficina virtual. Eso es algo bueno que ahora podemos ver, ¿ya? Entonces, colegas, aquí yo cuando doy mis cursos les digo, prepárense porque aquí les voy a dar una bomba. ¿Qué significa una bomba? Es un tips, es un argumento jurídico que realmente está haciendo ganar procesos en impuestos nacionales. Un ejemplo. Si vamos a hablar de prescripción, a ver, ¿quién no tiene o qué empresas no tienen una notificación de un PIET de gestiones pasadas al 2012? Hoy. Le hayan notificado el año pasado o este año. Notificaciones del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 inclusive. Muchas empresas. Y cuando uno va a reclamar a la administración tributaria, ¿saben qué pasa?
Aquí viene la bomba. Nos dicen, no, la prescripción no procede, pero uno va y le dice, mire, le reclamo, señor de impuestos, ¿por qué? Porque usted me está notificando por declaraciones juradas de la gestión 2012, del 2010, mayo, julio, agosto del 2010. Y eso ya está prescrito. Y el funcionario se va a ir a leer el artículo 60, ¿ya? Parágrafo segundo, donde indica que la ejecución tributaria iniciará su cómputo de percepción a partir de la notificación con los títulos de ejecución tributaria. Mucho ojo. Pareciera que tiene razón. Pareciera que tiene razón, ¿ya? Pero no es así. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de declaraciones juradas. Y ahí nosotros como contribuyentes tenemos un arma que está bajo la manga. ¿Saben cuál es? Es que la declaración jurada ya se constituye título de ejecución tributaria, como lo dice aquí el numeral 6, al momento de su presentación, siempre y cuando esté impaga o esté pagada parcialmente. ¿Y saben qué más? Para reforzar esta bomba, el artículo 94, ¿ya? El artículo 94 de nuestro Código Tributario Boliviano, en su parágrafo segundo, no sé si alcanzan a ver, ¿ya? Dice que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo, cuando nosotros nos determinamos deuda, ¿ya? Comunicada a la administración tributaria en la correspondiente declaración jurada. Ojo, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa cuando la administración tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. ¿Sabían eso? Es decir, colegas, ojo, aquí ustedes pueden ganar muchísimo, colegas. Y no sé cuántos somos ya en sala, creo que somos 69 personas. Muy bien, somos pocos. Pero lo que ustedes se van a llevar hoy realmente va a salvar vidas empresariales, colegas. ¿Qué significa esto? Aquí hay un vacío grande en el código tributario, ¿ya? Y que nosotros tenemos que saber aprovecharlo. El artículo 94, su segundo parágrafo, cuando hablamos de prescripción tributaria, le faculta a la administración tributaria, ¿ya?, a ejercer su facultad de ejecución tributaria. Inmediatamente nosotros declaremos, hagamos la declaración jurada impaga o pagada o con pago parcial de ese periodo fiscal. Es decir, que nosotros no necesitamos ninguna notificación, ninguna comunicación, ni intimación, ni administración previa, ni notificación administrativa previa para que se ejecute tributariamente esa deuda tributaria determinada, ¿ya? Entonces, no nos puede decir la administración tributaria hoy que recién el periodo de prescripción va a computarse con la notificación del PIE. Momentito, señores. Ustedes tenían la facultad para ejercer su ejecución tributaria a partir del día siguiente de la presentación de mi declaración jurada impaga o pagada parcialmente. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante, colegas? Porque la prescripción tributaria es una de las 5 formas de extinción de la obligación tributaria. ¿Ok? Muy bien. Después, número 7, liquidación efectuada por la administración emergente de una determinación mixta. 8, resolución que concede planes o facilidades de pago cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente por los saldos impagos. Ojo, hay muchos casos donde la administración tributaria abusivamente no está reconociendo incluso los pagos que ha hecho el contribuyente en su facilidad de pagos, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. La facilidad de pago incumplida automáticamente se convierte en un título de ejecución tributaria, ¿ya? Y por último, 9, la resolución administrativa firme que exige la restitución de lo indebidamente devuelto, ¿ya? Entonces, el artículo 108, colegas, nos brinda los 9, nos tipifica